Vamos a reaccionar al discurso de ayer del premier Otárola, luego de los acontecimientos de Puno. Es un poco traducir, en el fondo, a un lenguaje normal del sentido común las cosas que estas personas, estos actores políticos, nos dicen. Utilizando avellanas, armas hechizas y armas de doble carga, con doble carga de pólvora, generando una situación extrema. Está mal, obviamente, eso nadie va a apoyar, que se utilicen armas contra las fuerzas de seguridad, ni contra nadie, ni que haya saqueos, ni que haya todo lo que genera una situación de desasosiego. Esto pasa en las protestas sociales, no necesariamente están manipuladas por nadie, pero ocurren y son negativas. Ahora, lo que no está diciendo este señor, lo que está enunciando, es un equiparamiento de fuerzas. Es como si la gente que protesta, incluidos los vándalos que pueden estar allí metidos, autorizan, dada la dificultad de la situación, a la policía o a las Fuerzas Armadas a dispararles, a ejercer en igualdad de condiciones la fuerza. La policía y las Fuerzas Armadas tienen armas que nosotros los ciudadanos le hemos otorgado para que hagan uso legítimo de ellas, no para que se enfrenten como en una batalla a los elementos que las dificultades sociales se les ponen por delante, aunque estas puedan ser muy complejas. En la que los datos de las instituciones a la hora en la que estamos haciendo este informe indican que se han producido muertes de ciudadanos y de compatriotas, muertes que por supuesto lamentamos y muertes que expresan nuevamente una responsabilidad directa de quienes quieren dar un golpe de Estado en el país. No parece estar lamentando nada. Hay algo que tiene que ver, sin duda, con su tono, con la manera en que se está expresando, que es castrense, que intenta revelar mando. No solo es enérgico, sino que está intentando, en su expresión, amonestarnos a todos los que estamos escuchando, ¿no? Como ponerlos en disciplina. Las muertes, dice, las llama estas lamentables muertes, no son muertes, es una masacre. Se llama masacre. Cuando la fuerza de seguridad de un Estado reprimen a su población y matan a tantas personas, se le llama masacre, no muertes lamentables. Porque eso es lo que está sucediendo. Está sucediendo una resaca del golpe de Estado del país. Una resaca del golpe de Estado del país. Este señor, como otros que están en los medios de comunicación y como otros miembros de este gobierno, están como construyendo una realidad alternativa, discursiva, pero que les permite actuar en el presente, en la realidad, en el campo, en el terreno. Está construyendo la idea de que estamos viviendo un golpe de Estado en varias etapas. Eso es lo que nos está diciendo, que la primera etapa es la de Pedro Castillo y su asonada ridícula, y la segunda son, y ahí está la perversión de su lenguaje, la expresión de la población reclamando por lo que ha ocurrido y que él llama, a todo esto lo engloba como parte de la segunda etapa de la asonada golpista. En fin, eso es lo que está diciendo. Está transformando la expresión ciudadana en golpe de Estado. Por lo tanto, está autorizado. Está diciéndonos que está autorizado a tratar todas estas expresiones como si fueran quebrantamientos del orden constitucional. Aquellos asusadores y violentistas que no pudieron enervar al Estado peruano, quebrar la democracia y que quisieron derribar todas las instalaciones públicas en la zonada que se inició el 7 de diciembre del año pasado, en esta segunda convocatoria, han dado un paso más y han tratado, lo repito, de subvertir el orden constitucional. Pero esto lo tiene que probar. Solo que a estas alturas, esta gente dice lo que sea, inventa una realidad totalmente artificial, paralela, que les permite actuar.
No les importan los datos de la realidad, no les importa que todos podamos consumir diariamente la información que llega de las regiones por medio de los propios ciudadanos que lo suben a sus redes, pero también de las radios y los medios alternativos. Tenemos muchísima información. Si este señor y su gabinete y su presidenta y el Congreso creen realmente que hay grupos golpistas que están conspirando para hacerse del poder, pues que nos lo comenten, que nos lo informen, que nos lo demuestren. ¿Dónde están estas organizaciones detrás de dar un golpe de Estado? En las próximas horas vamos a anunciar unas medidas importantes respecto a la seguridad de Puno. Está amenazando. Estamos por anunciar unas medidas importantes para Puno. En este contexto, esas palabras significan voy a hacer algo peor o en línea con lo que acabo de hacer en la ciudad, en Juliaca y en Puno. Medidas importantes, te voy a amenazar, te estoy amenazando. Solamente puede ser algo malo lo que va a hacer este tipo, este gobierno. Lo que quiero decir es que hasta el momento se ha identificado el ingreso de más de 200 cústers y combis financiadas por dineros ilegales que han transportado desde diversas ciudades a personas violentas que, lo repito, han estado buscando este... Puede ser, sin duda. En una explosión social hay muchos actores. Hay actores que quieren ganar agua para su molino. Seguramente hay gente que está metida que tiene intereses particulares, como son los grupos de interés, como los que hay en el Congreso, como los que este tipo también representa. Eso no es excepcional, digamos. Pero lo que sí es trampa es que, primero, que diga estas cosas sin demostrarlo. O sea, tendría que haber información de inteligencia antes para que sostenga este discurso así tan abiertamente como cualquier cosa, como que además les sirve para justificar que luego mató gente. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Bueno, como habían violentistas, estaban organizados, además se ve que hay capital, ¿no? Capital que mueve cústers y ómnibus, seguramente de origen ilegal. Entonces por eso los he matado, ¿eh? Porque son un peligro, no son ciudadanos normales. Bueno, tendrías que haberlo demostrado antes. Y bueno, igual tampoco tendrías que haber matado a la gente. Pero además, hablemos en serio. O sea, la gente se tiene que movilizar. La gente se moviliza en vehículos. Cuando en Lima hay marchas organizadas por los grupos más conservadores, pues se movilizan en vehículos que seguramente pone a su disposición quien está liderando esas marchas y nadie dice nada, porque no es ilegal. Habla de un tipo de organización, de una manera de expresarse políticamente, en fin, la caracteriza, pero no es ilegal. ¿Por qué moverse de una provincia a otra debe ser considerado en sí mismo expresión de un acto delincuencial y terrorista? Clase fatal que lamentamos todos los peruanos. Repito, porque esto es muy importante que el país lo sepa. Desde hace 4 días, como si estuviéramos en un escenario de guerra entre peruanos, y esto ha sido apreciado por toda la ciudadanía a través de los medios de comunicación, han tratado de tomar el aeropuerto. El escenario de guerra, amigo, señor, es el que ustedes han configurado desde hace buen tiempo, desde que asumieron en el gobierno. Han organizado un discurso donde colocan a la población, lo está diciendo en este discurso además, a la población que no está de acuerdo con ustedes, como si fueran enemigos internos. Lo han dicho además textualmente, lo acaba de decir hace un ratito. Es decir, es un escenario de confrontación extrema, de guerra. Ahora, se molesta porque, según él, entiende que otros actores también, obviamente ante la violencia, responden con violencia y generan otro escenario, o alimentan el escenario de guerra, pero que tú ya lo construiste. En todo caso, lo que quizá le moleste es que no tenga la hegemonía del escenario, del discurso del escenario de guerra.
ah, de evitar que los puneños se puedan desplazar y de afectar un activo crítico nacional tan importante como es el aeropuerto de Juliaca. el activo crítico, el aeropuerto, las vías de comunicación, el comercio, esto, claro. ¿Por qué dicen estas cosas? O sea, ¿por qué? Sabemos que cualquiera podría decir, oye, pero las vidas son primero, ¿no? Que las propiedades finalmente se reconstruyen. Digamos, están los argumentos obvios para enfrentar este tipo de discurso, ¿no? Del activo crítico. Pero no, este gobierno no actúa con torpeza, ha optado por un tipo de práctica represiva, violatoria de derechos humanos y antidemocrática, y utiliza un discurso que sabe que empata con una parte de la ciudadanía. Sí, claro que empata, que es el de nosotros queremos crecer, nuestra economía tiene que desarrollarse, nosotros somos el progreso y hay un grupo de gente que a lo largo del tiempo puede ir cambiando de perfil, el terruco, el campesino, el bárbaro, el indígena, todos esos que se oponen al progreso y que son obstáculos para que todos los demás se desarrolle. Bueno, eso que tiene años se legitima cada rato pero claro, estos lo han endurecido. Endurecen la respuesta ante ese otro que obstaculiza el desarrollo y, digamos, no solamente lo va a contener, sino en este caso lo va a eliminar. Ello no ha ocurrido. La policía y las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Orden, siguen controlando este activo crítico. Y frente Eufemismos todo el tiempo, ¿no? Las fuerzas del orden siguen controlando el activo crítico. Debería completarse, ¿no? Porque hemos matado a 17 personas y generado una masacre. Esa es la frase completa. Y de eso es difícil estar orgulloso, pero en este mensaje él está orgulloso. No se está lamentando. Puede decir lamento, pero no es lo que en el discurso completo está transmitiendo, no está transmitiendo nada que lamente, está mostrándose conforme con lo sucedido. a los lamentables sucesos y la pérdida de vidas humanas, por supuesto que como demócratas las lamentamos, hacemos un llamado nuevamente a la Fiscalía de la Nación para que acompañen con los fiscales de prevención del delito. Primero, la Fiscalía no necesita que lo llame nadie para ejercer su función. Segundo, hay que vivir como bien lejos para no entender que esta es pura retórica. O sea, la Fiscalía forma parte, en todo caso, tiene la anuencia, en los últimos meses ha actuado en articulación con estas personas que están ahora administrando el poder, que son el Congreso y estas personas en el Ejecutivo. No se van a investigar ellos mismos. Digamos que no es probable. Para que verifiquen en el lugar de los hechos no solamente estas lamentables muertes que afectan, por supuesto que sí, a todos los peruanos y nos conmueven, sino que de una vez por todas se capture y se procese a quienes están destruyendo el país, financiando. Si eso fuera cierto, estaría bien. Procesen y capturen, no los asesinen. No violen los derechos humanos. Procesenlos, captúrenlos, investiguenlos. Para eso tienen autorización, no para masacrar a las personas. Por intereses extranjeros, foráneos y por dinero oscuro en el narcotráfico. ¿Qué se tiene que decidir? Es que están buscando un enemigo desde que entraron al gobierno, lo están buscando. Primero era el terrorismo, bueno, Pedro Castillo, digamos. Luego el terrorismo, luego los traficantes del Brain, luego Evo Morales. Y ahora, no sé, no me queda claro porque son como agentes extranjeros junto con delincuentes, cualquiera. Lo importante es que todos sean construidos como
grandes peligros para la cohesión social. Está apelando a valores muy conservadores y muy duros. O sea, está diciendo la patria tiene que defenderse. ¿Cómo se defiende la patria? Con sus fuerzas armadas y sus fuerzas de seguridad. Eso es lo que está transmitiendo. No nos quedemos con su retórica. Está mandando un mensaje muy duro. No vamos a cejar en nuestra defensa del Estado de Derecho. Aquí nadie se va a correr. Aquí no vamos a permitir que esta sonada que pretenden hacer nuevamente contra Lima se haga efectiva. Contra Lima. ¿Pero qué significa contra Lima? ¿Qué significa contra Lima? O sea, otra vez, ¿no? O viven en una disociación grave de la realidad, caso psiquiátrico colectivo, o son cínicos. Opto por los segundos, cínicos, y están manipulando el miedo de la población. No, se nos vienen a Lima. ¿Quiénes? Todos los indios. No, se nos vienen los indios. Salvemos Lima. Save the Lima. Claro que empata con el sentimiento y la ansiedad de un montón de gente. Es una manipulación abierta. Si no fuera tan triste, sería gracioso. En los próximos días, como lo han anunciado, probablemente el 14. Y vamos a recuperar el orden interno en Puno. Tengan la plena seguridad de que lo vamos a hacer. Promete. No hay nada que revisar. Para él no hay nada que revisar. Está seguro de lo que ha hecho. Respalda a quienes están matando a las personas y además asegura que dice, voy a recuperar el orden interno en Puno. Va a seguir matando gente. Es una advertencia, es un discurso además que, aparte de medio disciplinarnos y legitimar a través de esta retórica su masacre, nos está advirtiendo, a todos los que estamos escuchando, a todos los que estamos frente a él consumiéndolo, bueno, nos está dando un mensaje, nos va a poner al orden. Poner al orden en este momento significa que nos va a disparar o que nos va a poner en posición de sufrir graves daños a la integridad. Porque nuestro objetivo central, señores, es defender la paz, la tranquilidad, la integridad de los 33 millones de peruanos que ven conmovidos y conmocionados cómo Es que esta manipulación, otra vez, ¿no? Ellos, el gobierno y sus aliados, hacen todo esto para defendernos a nosotros. Pero a mí no me está defendiendo. Y estoy seguro que a nadie está defendiendo más que a los grupos de interés que sostienen esta cosa. Este alambique autoritario. No me defiendas, amigo, te diría. No. En todo caso, si para defenderme, para asumir que necesito tu defensa, tienes que violar los derechos humanos de mis compatriotas, pues gracias, ahí nomás. grupo de elementos violentistas pretenden hacerse del poder. Y aquí yo lo voy a decir muy claro. Por supuesto que hay responsables. ¿Quién asusaba a la gente y a las agrupaciones a partir del 7 de enero? ¿Quién anunció un golpe de Estado desde este mismo Palacio de Gobierno? ¿Quién está coordinando indebidamente estas movilizaciones para buscar impunidad y para conseguir aquello que no supo conseguir o no se le permitió conseguir en defensa de la democracia? La respuesta está en Barbadillo. Sí, está diciendo que es Castillo. Por gracioso que parezca. O sea, Castillo es el que está
manejando esta segunda etapa de golpe de Estado y es el responsable, por lo tanto, de las muertes y de la sobrereacción de las fuerzas de seguridad. Hay responsables, claro que sí, pero no es difícil de identificar, no necesitamos pensar demasiado. Él es uno de los responsables de las muertes. La presidenta, su gabinete en pleno, los ministros del Interior y Defensa en primer lugar, los mandos operativos de las fuerzas policiales y de las Fuerzas Armadas en cada zona donde han ocurrido estas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario inclusive. La utilización de armas de fuego, el bombardeo por helicópteros no sucede porque alguien se inspira, porque viene un capitán o un mayor y dice vamos a bombardearlos con helicópteros. Esto no pasa así. La línea de mando no hay que inventarla, ya la conocemos. Esa es la responsabilidad, los demás es o alucinación, otra vez, disociación total de la realidad, o cinismo. Es cinismo, claro. Los responsables, y no nuestros policías, 75 policías heridos, muchos de ellos con estado de gravedad, y los ciudadanos que aterrorizan. Terrible atacar a los policías son ciudadanos como cualquier otro, y sin duda es algo que nos debería llevar a reflexionar a nuestra acción a la ciudadanía cuando también protestan en el terreno. Es una evaluación que toca hacer a todo el mundo, sí, pero tú estás manipulando. Tú estás manipulando porque estás generando hace rato el escenario de guerra, el escenario de defensa de la patria amenazada, el golpe de Estado, el enemigo interno, que en realidad es la gente. Por lo tanto, estás colocando a todos en situación de vulnerabilidad, incluida las fuerzas de seguridad que mandas a ese escenario. La integridad de las fuerzas de seguridad están siendo puestas en riesgo por las decisiones de este gobierno que genera un clima de profunda confrontación. Estos son los responsables de los daños a las fuerzas de seguridad, a la integridad de los policías y los militares, peruanos también, son en primer lugar quienes colocan una situación como esta, la generan y luego los mandan a enfrentarse a sus compatriotas, tanto para sufrir los daños como para ocasionarlos, porque disparar al cuerpo es saber lo que estás haciendo, disparar armas es saber lo que estás haciendo. La responsabilidad es de quien los coloca en la disposición de sufrir daños y de generar tan altos daños. Todos ven cómo estas hordas de delincuentes pretenden soliviantar el Estado de Derecho. El gobierno se ve que tiene muchas ganas de calmar y generar un escenario distinto, ¿no? Utilizando las hermosas palabras conciliadoras hordas. El proceso político y democrático va a continuar en el país. No vamos a cejar en el propósito de establecer o restablecer el orden interno, pero también, señores, vamos a proteger desde las fuerzas, desde el Estado y las fuerzas del orden, la seguridad, la vida y el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales de todos los peruanos. Hace poco... Carente de todo sentido toda esta verborrea. Todos los días desde hace un mes violan los derechos humanos. Hay estado de emergencia. Seguramente va a declarar el estado, el toque de queda. Saca a las Fuerzas Armadas. Este gobierno no impide que se utilicen armas letales en el terreno. No es algo que sucedió una vez como un accidente y que al día siguiente corregiste. No, ha venido pasando durante un mes. No está defendiendo ningún... Está violando los derechos humanos. Acaba de cometer una masacre y no tienen ninguna reconvención que realizarse. Hemos despejado una carretera de Ica a Lima, con un trabajo de inteligencia con la policía, y no vamos a cejar, lo digo, no vamos a cesar
en las decisiones que estamos tomando. El gabinete está más unido que nunca. Lo cual es una vergüenza, digo. Pero lo voy a dejar ahí. El gabinete unido es una muy mala señal de la moral en el estado moral en el cual nos encontramos. En fin. Estamos coordinando permanentemente con las instituciones diversas respecto a estos acontecimientos. Mañana va a ir una delegación de alto nivel del Ejecutivo a Puno, buscando diálogo, llevando medicinas. Por favor, permitan que lleguen las medicinas a Puno, porque la situación en este momento nos obliga a tener que tomar una serie de acciones de carácter humanitario para los heridos. Totalmente de acuerdo. Claro, deberías empezar por escuchar lo que la gente está diciendo, no fingir como la presidenta Boluarte, que no entiende el reclamo de la gente. El reclamo de la gente es prístino. Digamos, no es tan difícil, realmente no es difícil entender a alguien que te dice algo de manera explícita. Dicho esto, voy a ceder el uso de la palabra en primer lugar al señor ministro del Interior, que va a dar mayores detalles sobre estos acontecimientos. No hay mucho más que decir, está muy claro el mensaje, es un mensaje sin ningún tipo de revisión, no hay nada que rectificar, es un mensaje que anuncia que va para adelante, se ratifica en el endurecimiento de sus medidas, celebra en el fondo la fuerza ejercida, al parecer quiere ampararse en ella, está dispuesto a ampararse en ella, casi la celebra, dice lamentar las muertes, pero no es cierto, porque todo su discurso en el fondo lo que hace es justificar que éstas hayan ocurrido. En fin, es un mensaje donde nos anuncia que va a endurecer el escenario, que no se arrepienten de nada, que no ocurrió ninguna masacre, no hay violaciones de derechos humanos, hay un golpe de Estado en sus cabezas, van a actuar en consecuencia y nos amenazan con nuevas medidas. Eso es lo que ha dicho, ese es el mensaje. Todo lo demás es otro lenguaje que ellos utilizan lleno de eufemismos y frases retóricas vacías para manipularnos. Eso por ahora.